Buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización por invitar a Vertex Bioenergy a estas jornadas. Bueno, prácticamente os han explicado todo ya, poco hay que explicar. Lo que vamos a ver que esto existe y hay en realidad plantas y además plantas en España y muy cercanas. Incluso una planta que la tenéis muy cercana en Salamanca, en Babilafuente. Primero voy a mostrar quién es Vertex Bioenergy. Vertex dispone de 4 plantas en Europa, 3 de ellas en la península ibérica, en España, una en Salamanca, que es la que hemos comentado, la más cercana que tenemos de aquí, otra en Cartagena, que fue la primera que se empezó la producción, fijaros, en el 1999, es decir, que esto no es una cosa de ayer, sino que es del siglo pasado, una tercera en Terceiro, en A Coruña, y una cuarta que tenemos en el sur de Francia, en Pau. Estas 4 plantas producen aproximadamente 800 millones de litros de alcohol. Lo he hecho bien, ¿eh? 800 millones de litros de alcohol, que se utilizan principalmente, en su mayoría, el 99%, para la producción de biocombustibles. Pero voy a hacer una puntualización aquí porque hemos tenido muchas veces, y la gente confunde, el bioetanol es un alcohol, es alcohol etílico. Lo dejo muy claro. Todo el alcohol que hay en el mundo, casi todo es bio. Alcohol sintético hay muy poquito. El alcohol sintético sabéis que viene de la deshidratación, o bueno, mejor dicho, de la hidratación del etileno. Y por tanto, todo el alcohol que existe en el mundo es o alcohol de remolacha, o alcohol de maíz, o alcohol de trigo, o alcohol de vino. Por tanto, la gente confunde bioetanol y ya dice biocombustible. No, señores, bioetanol es un alcohol. Y los usos pueden ser, entre ellos, biocombustible. ¿Y por qué producimos 800.000 metros cúbicos? 800 millones. Porque la demanda que existe tiene que ser grande y tiene que ser superior a todo lo que han explicado mis compañeros anteriores. Bueno, pero aparte del bioetanol, producimos, como ya han dicho, una materia prima que sirve para la formulación de piensos, que es el DDGS. Y ahora os voy a explicar todo esto, como os he dicho, de dónde sale el DDGS, que es el grano soluble de la destilación, que contiene la proteína y la grasa. Y además producimos una cosa que está muy de moda hoy en día, y digo muy de moda porque hasta hace poquito la gente no sabía ni que existía, que es el CO2 de la fermentación. Ese CO2 de la fermentación hasta ahora, nosotros, en nuestras plantas, pues están los gasistas instalados que cogen este CO2, lo licuan y lo distribuyen en camiones cisternas, un licuado para usos industriales, que todos conocemos, la Coca-Cola, la cerveza, para gasificar, para uso de refrigeración, para producción de acetileno, pero para usos industriales. Pero hoy en día este CO2 biogénico tiene una demanda muy alta. ¿Por qué? Por los famosos RFNBO, los combustibles sintéticos, el hidrógeno, las mezclas con el CO2 que es biogénico y produzco el imetanol y el e-fuel. Por lo tanto, nuestras plantas tienen gran importancia porque no hay plantas que produzcan tanto CO2 biogénico. Por mucho que digamos que las plantas de biometano, que también producen, pero tienen producciones pequeñas. Porque nosotros en nuestras producciones producimos en masa, un tercio de CO2, un tercio de etanol y un tercio de DDGS. Por lo tanto, todo el grano que entra, un tercio sabemos que va ¿para qué? Para alimentación. Un tercio que es la energía que va como biocombustible y un tercio que será este CO2 biogénico que servirá para crear los combustibles que llamamos combustibles sintéticos. Este es el proceso productivo. Si lo hacemos a partir de cereales, principalmente el maíz. ¿Por qué el maíz? El maíz lo que tiene es un mayor rendimiento a bioetanol y, por tanto, menor rendimiento al DDGS. Si utilizamos trigo sería al revés. Tendría más aprovechamiento para la producción de DDGS y menos para el etanol. Por lo que se hace al final es una mezcla, una licuefacción. Producimos una fermentación. En la licuefacción y mezcla esta lo que estás utilizando son unas enzimas. Por lo que hay que sacar son los azúcares. Esos azúcares que están en el almidón. Todo el mundo siempre hemos escuchado, ¿no? Almidón, a partir del almidón, si yo rompo las moléculas de almidón, que es un polisacárido, lo troceo y saco azúcares, glucosa y fructosa. Esos azúcares, al final tengo que fermentarlos con una levadura. Esa fermentación, ¿qué me va a dar? El alcohol. Y lo que no es alcohol, ¿qué es al final? Una vez que ya destilo y demás, me quedan unas vinazas, como las vinazas que hay en los mostos de cerveza o en las destilerías de vino. Pero estas vinazas tienen esa proteína, esa grasa y esa fibra que sirve como alimentación animal. Si además le quito el aceite, que es aceite de maíz, que también sirve, que nosotros le llamamos vertioil, y a la producción de la proteína le llamamos vertifit, alimento para animales, y vertioil, alimento también para animales,
o para producir un biodiesel. Es decir, este aceite de maíz que extraigo de esa proteína hace que la proteína tenga más concentración y tenga un aceite que se utiliza también para la formulación. ¿Y cómo se utiliza? Pues cuando es la época de engorde, mete más aceite. Cuando no es época de engorde, mete más proteína. Y entonces la alimentación formulan los piensos con estos productos. También tenemos en las plantas cogeneración. Tenemos una cogeneración en las 3 plantas españolas de 25 megavatios. ¿Para qué tenemos esa cogeneración? Para producir la electricidad que vendemos a red y para producir el calor necesario que necesita nuestro proceso de destilación y secado del DDGS. Porque el DDGS, tenemos aquí un stand a la vuelta, se vende en peles. Y esos peles son los que formulan después los piensos correspondientes. Las materias primas que utilizamos, maíz principalmente, pues se puede utilizar cebada, trigo, triticale, arroz, centeno. No sé si habéis visto antes, cuando han pasado las transparencias, que ponían, cuando está producido el etanol, a partir de materias primas, que serían estas, pero ponía Red 2, anexo 9. Bueno, pues también se pueden producir a partir de desechos el alcohol. ¿Cuál se utilizan de desechos o residuos? Por ejemplo, los residuos de la industria del vino, las lías y los orujos. De ahí también se extrae un alcohol que nosotros lo que hacemos es subirla a 99 grados para la mezcla con las gasolinas. También se pueden producir de la industria láctea. Todo lo que son los sueros lácticos y demás, por una fermentación láctica puede sacar alcohol. De la industria cervecera, cuando sacamos la cerveza 00, hay una destilación de ese alcohol en las industrias de la cerveza. Esa destilación están sacando un desecho que se puede utilizar subiéndolo hasta 99 grados para la mezcla con las gasolinas. O con productos que no sirvan para el consumo humano o animal, y sería un desecho. Por tanto, tenemos 2 tipos de alcoholes. Unos que proceden de materias primas, que serían maíz, centeno, cebada y demás, y otras que proceden de residuos, que es lo que marcaba antes, que ponía Red 2, anexo 9, que es la Directiva de Energías Renovables. Pues bien, los productos que tenemos actualmente pues serían estos que ya han comentado. La mezcla en las gasolinas, E5, E10, E85. Aquí en España, principalmente, es todo S5. Ya han explicado las razones, porque S5, bueno, somos de los pocos países que quedan en Europa que utilizamos E5, y eso quiere decir que todas las gasolinas que nosotros echamos en el surtidor, que pone E5, es que tienen un máximo del 5% en etanol. Las gasolinas tienen que cumplir unas especificaciones y tienen que oxigenarlas. El etanol se utiliza para aumentar el octanaje. Es el antiguo plomo, en vez de utilizar el plomo, el tetratilo que se utilizaba para aumentar los octanajes, se utiliza justamente etanol o se utiliza ETBE, que es el eterbutiléter. ¿Y qué hace este etanol? Pues aparte de aumentar el octanaje, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y reduce en cuánto? En más de un 75%. ¿Qué significa eso? Que por cada litro de gasolina que sustituya por cada litro de alcohol, estoy reduciendo el 75% las emisiones de CO2. Es decir, que si en vez de tener un 5% de las gasolinas tuviese un 10%, automáticamente las emisiones en España se reducirían el doble. Y si tuviese E85, como decíamos que tenemos en Francia, la reducción se multiplicaría por 10. El DDGS, que son los granos destilados deshidratados solubles, que llamamos el Vertifit, que ya hemos explicado para qué es, aceite de maíz, que es el Vertioil, y luego alcoholes industriales. Ya he dicho que nosotros también podemos hacer un alcohol industrial. Y voy a poner como anécdota que durante la pandemia, pues aquí en España no sabíamos que teníamos 3 plantas que producen más, y quitamos la de Francia, de 500.000 metros cúbicos de alcohol. Y si no llegamos a estar aquí nosotros, nos hubiese pasado como las mascarillas, como todo lo que pasaba que no teníamos. Entonces dijeron, hombre, si hay una empresa que produce alcohol, no, es que eso para biocombustibles. No, señor, produzco un bioetanol. Lo que pasa es que no llega a especificaciones, porque no hace falta que cumplan para farmacia, para temas industriales. ¿Se puede hacer? Sí. Y hay empresas en Europa que lo están haciendo. ¿Nosotros lo haremos en el futuro? Pues a lo mejor también tenemos una línea que pueda producir un alcohol industrial. ¿Qué se necesita? Pues que en vez de alcanzar la especificación con una columna que hemos visto de destilación de este tamaño, será mayor, con más platos, para quitar más impurezas, pero se puede utilizar. Y nosotros vendimos durante la pandemia muchos metros cúbicos de alcohol. Y si no hubiésemos estado nosotros aquí, hubiese sido también un desastre. Y luego tenemos el CO2, el biogénico, ¿no? Para uso alimentario, medicinal, industrial, etc. Pero bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Que el objetivo principal que tenemos nosotros, y nuestro ADN, como se dice, es
que sea lo más sostenible el bioetanol nuestro. Nosotros hacemos desde los orígenes, cuando se coge el maíz, nosotros estudiamos, vemos, colaboramos con las universidades, colaboramos con centros de investigación. ¿Para qué? Para que al final todo lo que es la cosecha lo hagan con la menor cantidad de pesticidas, con la menor cantidad de fertilizantes. ¿Para qué? Para que en todo su proceso tenga menos emisiones de CO2 y, por tanto, mi etanol sea más sostenible. ¿Qué hacemos también en nuestra compañía? Utilizamos combustibles que no sean fósiles para poder producir la energía que es necesaria. ¿Para qué? Para seguir aumentando el 79% este. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Llegar a producir ¿cuánto? Que sea 100%, que sea neutro en carbono. Es decir, al final estamos haciendo un bioetanol que debemos llamar de bajas emisiones. Y bueno, y si vamos al biorefino, que ya hemos explicado todas las cosas que hacemos en biorefino, con el etanol al final no deja de ser una molécula química, que podemos hacer muchísimas cosas. Si yo voy aquí, hacemos el bioetanol, hacemos electricidad en nuestra planta, porque tenemos cogeneración. ¿Podemos hacer hidrógeno? Sí, lo vamos a ver luego, porque yo puedo hacer reformado de etanol. Igual que hago un reformado de gas natural y saco hidrógeno en refinerías, se puede hacer un reformado de etanol. Se pueden sacar proteínas, ya lo hemos visto. El conoil, que es el aceite de maíz, el que llamamos vertioil, también se puede sacar. Plásticos, vamos a ver qué se puede hacer también. DDGS, que es el alimento. CO2, también alcoholes. También lo hemos visto que se puede hacer un alcohol normal, ¿no? Vamos a ver estos materiales. Yo puedo hacer, al final, podría hacer una fermentación láctica. No la hago alcohólica y hago una fermentación láctica. ¿Qué es lo que voy a obtener al final? Ácido láctico. Este ácido láctico yo puedo producir después un monómero que es lactida. Y con esto hacer un PLA, el poliláctico, que puede servir para diferentes usos. Los plásticos, las impresoras láser y demás. Es decir, se podría llegar a hacer. ¿Qué podía hacer también? Diferentes moléculas para llegar a plásticos. Yo puedo hacer un bioetanol y de ahí quitar el agua, es decir, lo contrario a cuando hacíamos el alcohol sintético, ¿no? Que hacía un etileno y lo hidrataba. Aquí, si quito el agua, hago etileno. Con ese etileno, ¿qué podría hacer? Un polietileno. Es decir, puedo sustituir el etileno que utilizan para hacer polietileno en refinerías. Y esto por eso se llama biorefinería, porque tengo la molécula que es bio para producir estas moléculas de plástico. Pero de ahí con el etileno puedo hacer olefinas, perfectamente. Y las puedo hidrogenar otra vez y hacer unas parafinas. Es decir, y podía hacer diferentes compuestos químicos a partir de esto. Es decir, tengo la molécula y la base para, en vez de utilizar el petróleo como base y como los monómeros que tengo aquí sacando, podría utilizar estas moléculas. Como he dicho anteriormente, puedo sacar hidrógeno por reformado perfectamente, autotérmico, es decir, un reformado que hago de etanol, que es una producción exotérmica que va generando su propia energía y va produciendo este hidrógeno, produce hidrógeno y CO2. Este hidrógeno al final ya se está utilizando. Hay un submarino de la Armada, el S-80, que va con hidrógeno y se están haciendo pruebas. Tiene una pila de combustible, tiene ese etanol como combustible en el almacenamiento. Lo que haces es un reformado, ese hidrógeno alimenta una pila de combustible que produce electricidad y mueve un submarino que puede estar con esta capacidad más de 2 semanas bajo el agua. Y se está haciendo, es decir, Navantia lo tiene en Cartagena y está probándolo. Esto ya lo hemos visto, es decir, la gente dice, es que utilizamos productos de primera generación. Ya hemos visto que el campo hay más que suficiente campo. Y os voy a decir una cosa, nosotros, que cogemos mucho grano, como comprenderéis, de Castilla-La Mancha y Castilla y León, si no estuviésemos nosotros aquí, yo creo que esos campos no eran de maíz. A lo mejor ni siquiera estaban. Y estarían convertidas en placas fotovoltaicas. Estoy seguro, ¿eh? ¿Qué soluciones da esto? Que también lo hemos visto. Si hacemos todo esto, si hacemos el biorefino, conseguimos, pues vamos a tener equilibrada la balanza de pagos para el país. ¿Por qué? Vamos a reducir importaciones de petróleo. Es decir, tenemos un combustible. Podemos reducir importaciones de petróleo, ser más independientes, ¿no? También vamos a reducir las importaciones de soja. Es decir, el DDGS lo que reduce al final, ¿qué es? Las importaciones de soja, que es la proteína. Generamos ahorro por utilización de infraestructuras existentes. No hace falta montar, ya lo han dicho anteriormente, infraestructuras nuevas. En los mismos transportes que se lleva la gasolina se lleva el biocombustible, etanol. En las mismas estaciones de servicio se pueden abastecer.
los tanques, la infraestructura, todo es igual. No hace falta hacer modificaciones, no hace falta poner nuevas instalaciones. Y además es importante, ¿por qué? Porque existe en este país. Y estas plantas existen, fijaros, esta es la de Castilla y León. No sé si alguna vez has visto una instalación de este tipo, pero no es una instalación pequeñita. Son instalaciones que trabajan 80 personas en cada una, y son instalaciones que, como veis, bueno, pues es una instalación química al 100%. Esta es la que tenemos en Ecocarburantes, que está al lado de la refinería de Repsol en Cartagena, y esta es la que tenemos en Galicia, en Teseiro. Y este sería el Vertifit. Fijaros que no producimos solamente bioetanol para uso como combustible. Este es el alimento para los animales, que tiene grasa, proteína y fibra. Y nada más, muchas gracias por su atención y, bueno, las preguntas que quieran hacer.